Ingrávidos con Juanjo López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a Radio Marca, tu programa de trail running, montaña y aventura. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos durante aproximadamente la próxima hora y media aquí en los micrófonos de la radio de la M Roja. Semana de competición, hemos tenido muchísimas carreras y eso es la manera de congratularnos porque parece que el deporte sigue activándose. Ya sabéis que llevamos 2-3 semanas hablando de que por lo menos ha habido 10-12 carreras a lo largo de la geografía española. Incluso empezamos a ver también pruebas a nivel europeo, como por ejemplo el pasado fin de semana en el Trail Sacred Forest, esa carrera que fue campeonato del mundo en 2017, con tan buen recuerdo para la selección española, y que precisamente este pasado fin de semana tuvo representación española con Christopher Clemente, que se llevó el triunfo en la prueba de 50 kilómetros. Ha habido carrera en Castilla y León, Arganza Trail, prueba de la Copa de Castilla y León. Hemos tenido Camí de Cabals también en Menorca, los Bosques del Sur en Andalucía. Así que, como veis, podemos hablar de competición y de trail running, pero la noticia de la semana hoy va a ser un poquito más negativa. Hoka One One, la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad satisface las necesidades de todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarunners, corredores de montaña y velocistas confían en su gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka One One, queremos que corras más rápido, más seguro, más lejos y por más tiempo. Queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar. Time to Fly, disponibles en tu tienda running de confianza. Noticia de la semana que leemos gracias a Hoka en el portal de referencia marca.com/aventura. 21 corredores mueren de frío durante una carrera de montaña en China. Las temperaturas descendieron a cerca de 0 grados de manera repentina y llevaban ropa muy fina. Gran tragedia en el mundo del deporte. 21 corredores han muerto de frío durante la carrera de montaña de 100 kilómetros del Bosque de Piedra del Río Amarillo, que comenzó el sábado pasado, 22 de mayo, por la mañana en una zona turística de la provincia septentrional china de Gansu, situada en el noroeste del país. Es la mayor tragedia que ha sufrido el deporte del ultrarunning, y entre los fallecidos se encuentra el corredor chino de élite Jian Liang, que había ganado las 3 ediciones anteriores de esta prueba. La carrera, en la que los 172 participantes debían recorrer más de 100 kilómetros de campo a través en una zona montañosa, fue interrumpida después de que algunos de ellos mostrasen signos de hipotermia y problemas físicos tras la caída repentina de las temperaturas en una zona de gran altitud. Lo vamos a analizar luego en el tiempo de opinión con nuestros expertos, así que os emplazamos a que os quedéis hasta el final del programa. Y vamos con otro de los invitados de la tarde. Teníamos muchas ganas de hablar con Christopher Clemente. Christopher, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena porque has reaparecido con victoria en el Trail Sacred Forest de Italia. Así que enhorabuena y felicidades. ¿Qué tal fue la vuelta a la competición? Bueno, la verdad que muchas gracias y sobre todo, bueno, muy ilusionado, muy contento de volver a poderme poner un dorsal después del noviembre de 2019. Después de esta lesión que me tuvo parado, una recuperación, pues bueno, de dos tendones de Aquiles a la vez, de estar un poco a expensas de cuando se veía la luz, y bueno, la cosa parece que va caminando. Llevamos muy poco trabajo, 3 mesillos de entrenamiento con unos cuantos kilómetros, tampoco ha sido tan poco, pero no, un poco verdes para competir, y la verdad que disfrutamos mucho y al final pues rindiendo a un nivel pues mejor casi de lo esperado. Lo que me da a mí la sensación es que todo energía positiva, ¿no? Volver ahí donde te proclamaste campeón de España, campeón del mundo con la selección española en Italia, que era una forma, ¿no?, de intentar reencontrarte, ¿no?, contigo mismo, me imagino. Sí, la verdad que fue una de esas carreras que tengo la suerte pues que te invitan, y dije, wow, qué mejor escenario que intentar empezar ahí para llenarnos de esa buena energía que tuvimos aquel 10 de junio del año 2017 cuando España se proclamó campeona, y bueno, y intentarlo y llenarnos de nuevo de energía positiva, un recorrido que sabía que era algo cómodo para correr, para pisar, y la verdad que salió según lo planificado, y encima pues bueno, lo dicho, contento con el rendimiento para el tiempo que llevamos entrenando.
Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas como, tardes. Como te escuchamos con las pistas del Trail Kid, da la sensación de la gente, los oyentes, se piensan que estás en el programa perenne, que no te vas a casa. No, nunca. Que además tenemos, Christopher Clemente era nuestro corredor, ¿no? Del último Trail Kid, ¿no? Sí, ahí detrás de esas pistas estaba Christopher, sí. Sí, lo ha acertado muchísima gente, que estaba Christopher a través de las redes sociales, que era el corredor que se escondía detrás. Venga, dispara. Bueno, nada, simplemente dar la enhorabuena a Christopher, que sé que le ha pasado muy mal en este último año, como él decía. Y precisamente, Christopher, en una de esas pistas, que no sé si has tenido la oportunidad de escuchar, destacaba un poco la inteligencia que siempre has tenido a la hora de correr desde el punto de vista estratégico, ¿no? Tenemos en la memoria esas remontadas históricas que has hecho en algunos escenarios, como en el propio Mundial. Corres con mucha sangre fría, ¿no? Para no dejarte llevar por cómo van los rivales, ¿no? En tu caso, que como un élite siempre aspirante a la victoria, me imagino que sigues manteniéndote, ¿no? En esa estrategia de hacer tu carrera y sabes que si tú haces lo que tienes en mente, posiblemente ganes o hagas lo que quieres hacer, vamos. Hola Dani, muchas gracias por las felicitaciones y bueno, lo que acabas de decir, eso llega el momento de que la confianza en mi trabajo bien hecho, pues haciendo caso a mi entrenador David Alcón, me da esa sabiduría de confiar en mis ritmos, en mis posibilidades y bueno, corro con esa sangre fría que a veces pues cuesta mantenerte y no salir a por la victoria o intentar que los rivales pues pierdas contacto visual o contacto de mucho tiempo. Pero bueno, hay un poco de estudio de psicología, de saber que si te meten mucho tiempo y tú estando bien, tarde o temprano también lo pagarán y ahí intento pues gestionar todos esos recursos que tanto mantengo para ser tan bueno en esos finales de carrera. También es verdad que hay carreras como ahora, una carrera de 50 con no mucho nivel, un nivel medio, pues bueno, que decido pues otro tipo de carrera, desde salir a correr y hasta darme cuenta que, bueno, sales a correr y te das cuenta que los trabajos de psicología, de salir reservón, como suelo hacer, pues sirven, porque en esta carrera, cuando ya te quedas solo en el kilómetro 30, pues cuesta mucho rendir en esos kilómetros finales que hubiesen sido decisivos, ya te digo, cuando lo hice en el Mundial del 2017, que al final todo es un continuo aprendizaje y que a mí, bueno, pues lo intento llevar siempre muy milimétrico para este tipo de pruebas grandes, que seguramente sean las que ahora me vaya enfrentando, pues las que intentaré hacer mis buenas versiones y seguramente saliendo muy, muy concentrado, muy reservón y bueno, cada uno jugando sus cartas, claro. Dani, ¿cómo te gusta a ti lo de las remontadas? No te he dicho nada, pero te gusta lo de las remontadas. A mí me encanta, se lleva en la sangre eso. Se lleva en la sangre roja y blanca. Christopher, te quería preguntar un poquito, al margen, me imagino que hablabas desde que no te ponías el dorsal desde 2019, es verdad que 2020 ha sido un año peculiar, pero bueno, tú has tenido esos problemas en los dos tendones de Aquiles, que eso es una lesión casi para un corredor pues muy fastidiada. Hemos visto además el caso también de Manuel Merillas, que lo vimos, aunque hemos visto que cómo ha regresado. ¿Te han dicho los médicos a la hora de recuperar, volver a correr, que tienes que tener algún especial cuidado? ¿Hay algún ejercicio que has tenido que incorporar de manera continua? Porque claro, no vas a empezar a hacer carreras de 10, 20 kilómetros, estás hablando de que eres pues un especialista en ultradistancia o que has hecho una carrera de 50 kilómetros que para ti incluso se queda corta, pero bueno, ¿algún tipo de medida de cuidado tienes que tener a partir de ahora? Pues la verdad que esa es una de las sorpresas de mi operación y mi intervención, que el bueno del doctor David López Capapé me decía que bueno, que en un año tenía mi rendimiento, y me acuerdo de entrar al quirófano un 1 de julio, me decía no te preocupes, que en julio estás compitiendo como si nada hubiese pasado y tu recuperación, tu fisioterapia no va a costar en grandes esfuerzos, sino un poco de algunos ejercicios pautados en los primeros meses. Y a día de hoy pues no llevo ningún tipo sino masajes en la zona de la cicatriz para que no se adquiera mucho, que es donde único puede sentir algo de molestia y de resto vida normal y kilometrajes pues todo lo que el cuerpo aguante. Y ya te digo que ya por suerte estoy muy cómodo, muy contento, haciendo semanas muy buenas de entreno de 120, 130 kilómetros, que para mí esa cifra va muy bien, y más en una isla bruta como La Gomera. Y lo mejor de todo, sin ningún tipo de secuela, que todavía me cuesta hasta a mí poderlo creer, y tan pronto
antes de julio, pues pudiendo desde el mes pasado de marzo ya haciendo kilómetros, es algo que vamos, que la verdad que ni me lo creo. Dani, la última para Christopher. Sí, yo me imagino que muchos oyentes que lo saben, ¿no? Un poco la historia de Christopher, cuando era más jovencito, que todavía lo es, todavía lo es. Él tenía algún problema de sobrepeso y creo Christopher, si no me llevas la contraria, pues que llevas vida muy sedentaria, ¿no? Muy de videoconsola, mala alimentación, vamos, que el deporte prácticamente ni por la televisión. Y no sé, si nos puedes recordar, ¿no? ¿Cómo fue de repente ese cambio tan radical de vida como para una persona que prácticamente no sabía ni lo que eran unas zapatillas de correr? Pasas a tener un nivel que te da para ganar carreras, para llegar a la selección española y para conseguir todo lo que has hecho estos años, ¿no? Qué cambio tan drástico y tan positivo, claro. Sí, cambio drástico. En el 2009 tenía 92 kilos, solo comía basura, solo bebía 3 litros de refresco y el máximo deporte que hacía era jugar a la PlayStation. Y bueno, es verdad que estaba de árbitro y era juez de línea, pero se reían de mí, que me metiera en línea, que saliera del medio campo. Era el árbitro gordito que ya tenía, por ser árbitro encima, pues tenían la mofa perfecta. Y bueno, ya después de la familia darme tanta paliza de que me cuidara, hasta que un día por una analítica rutinaria me llamaron a capítulo que tenía el colesterol, pero vamos, para mandarme medicación. Y ya fue como, bueno, hasta aquí yo creo que hemos llegado, vamos a intentar hacer algo, vamos a intentar comer sano. Y empezamos a hacer los primeros trotes que eran muy sufridos, de escaso 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto andando, 2 minutos, y bueno, ¿quién lo iba a decir? Que 10 años después, 11 años después ahora, pues sí, he tenido la faena esta de correr en montaña, correr con gente muy buena y en alguna carrera que otra, pues haberlo hecho bien. La verdad que ha sido un cambio que invito a todo el mundo a que lo pruebe, y aparte a conocer el mundo, a conocer una vida nueva y sentirte mucho mejor como persona a la hora de levantarte, tener energía, no pesarte nada, y antes te costaba hasta ir al baño a ducharte, que era pues bastante triste la situación. Testimonio de vida de Christopher Clemente. Nos encanta haberte tenido este viernes en Ingrávidos en Radio Marca, porque queríamos verte otra vez competir de nuevo. Victoria en el Trail Sacred Forest, que además pues de alguna manera te ha permitido recuperar aquella victoria y ese subcampeonato con la selección española en 2017. Christopher, gracias por haber estado en Ingrávidos, ¿vale? Gracias a ustedes, un placer. Un saludo, a cuidarse mucho. Vamos a escuchar pista del Trail Kit, que además la semana pasada se escondía precisamente Christopher Clemente detrás de las pistas. Primera pista, buscamos a una corredora que se inició en el deporte a los 2 años, cuando se puso por primera vez unos esquís. Inexpugnable, infranqueable, insalvable, impresionante. Nada pudo parar al Ultrail La Covatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Béjar. Corre de menos a más, de más a menos, pero corre. Enfréntate a los 80 kilómetros del Ultra, a los 40 del Trail o empieza por el X-Cross de 17 kilómetros para intentar ser el más rápido o el más entero en la línea de llegada. Y para inscribirse, corre también que se acaban. Toma nota, www.ultrailacovatilla.es. Impresionante. Reto Strava de la semana con Jessica Trujillo. Jessica, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal la de participación esta semana en el reto? ¿Qué es lo que buscábamos? Pues buscábamos 42 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo, y la verdad es que yo pensaba que esto asustaría un poco, pero no, aquí la gente es muy valiente y hemos tenido casi 200 participantes. Como buenos ingrávidos han sido valientes, así me gusta. ¿Ganador o ganadora? Pues de Valladolid, Luisja Fuertes. Luisja Fuerte, pues premio de Solo Runners, una de dos, lo mejor nos pondremos en contacto contigo y lo mejor es que te pases por la tienda directamente y que Gaby te tiene preparada allí tu bolsita con tu premio por haber ganado el reto de Strava. ¿Qué vamos a buscar esta semana y desde cuándo a cuándo se puede participar, Jessica?
Pues buscamos que acumulen 35 kilómetros con 1.000 metros de desnivel positivo. Bien. Y nada, como todas las semanas, tendrán desde mañana sábado, Sí. que es 29 de mayo, hasta el próximo 4 de junio, Vale, que es viernes. que ya estrenamos, y como hace buen tiempo, mayo, junio, pues se puede salir y se pueden hacer esos 35 kilómetros con los 1.000 metros de desnivel positivo, bastante fácil. Además, ya sabéis que lo podéis hacer las veces que queráis, las salidas que queráis. Jessica, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos, ¿vale? Venga, gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Vamos a escuchar pista del Trail Kid. Segunda pista, nuestra protagonista ha reivindicado y visibilizado a la mujer deportista durante el embarazo. Tertulia en Ingrávidos. Y vamos con nuestro tiempo de opinión, que como hemos avanzado al principio del programa, la noticia de la semana, como no puede ser de otra manera, son esos 21 corredores muertos que han muerto por hipotermia en una carrera de montaña en China. Ya sabemos que vamos a poner todo un poquito no en tela de juicio, pero sí diciendo que hay siempre que pasa algo en China, las informaciones hay que ponerlas un poquito en cuarentena, ¿no? Porque nos llegan de aquella manera, no es como, lo hablamos aquí a micrófono cerrado, Nacho Sáez, que ahora os lo voy a presentar, y luego también lo hablábamos con Jessette Hernández y con Raúl García Castán, que bueno, pues que la información es la que es, que si hubiese pasado en Europa o en Estados Unidos, incluso en Sudamérica, pues la información sería distinta y seguro que habría muchísimos más detalles, incluso habría testados, incluso habrían hablado de los organizadores, pero en China pues todo es como es. Entonces, bueno, aún así, 21 fallecidos en una carrera por montaña, como le decía yo tanto a Raúl García Castán como a Jessette Hernández, en pleno siglo XXI, pues se antoja complicado, ¿no? En esa especie de falsa seguridad que tenemos todos cuando acudimos a una prueba deportiva. Nacho Sáez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me imagino que cuando lees la noticia, como todos, ¿no? Que volviste a hacer diciendo, ¿esto será un clickbait o algo? ¿Será algo falso? ¿No será una carrera por montaña? ¿Habrán sido unos montañeros? Algo, ¿no? Vuelves otra vez a intentar volver a leerlo, ¿no? Sí, así es. Se te ponen los pelos de punta. En alguna ocasión habíamos escuchado alguna noticia de alguna carrera en la que había habido algún problema y, bueno, pues siempre había sido una persona, como mucho 2 personas, pero 20 personas al mismo tiempo en una carrera de montaña, pues parece algo insólito, ¿verdad? No, bueno, que dices 20 y que parece como da la sensación, según lees las primeras crónicas que llegaban, incluso en inglés, que ahora le vamos a preguntar también a Abel, que fue de los primeros que sacó lo que estaba remitiéndose a nivel internacional, es que da la sensación de que incluso hubo suerte, ¿no? De que solo fuesen casi los primeros de la carrera, incluso corredores élites, que si llega a ser un poquito más atrás, es verdad que no era una carrera muy mayoritaria, ¿no? Que estábamos hablando de 200 participantes o así, pero bueno, que podía haber sido incluso más dramático todavía. Pues yo creo que podía haber sido más dramático, pero a mí en cualquier caso el número de participantes y el número de fallecidos me parece algo absolutamente brutal. Es decir, que en otras carreras, precisamente hubo un incidente en Cabals de Ben hace años, creo que estábamos hablando de 900 participantes, unas condiciones también meteorológicas que se estropearon al final y bueno, falleció una persona, funcionaron por lo demás los sistemas, la evacuación de la gente y todas estas cosas y bueno, pues una persona, pues digamos que en ningún caso es asumible la muerte de nadie, pero una persona entre 1000, en fin, bueno, en unas condiciones de ese tipo, pues digamos que está dentro de unos parámetros que puedes pensar que puede ocurrir, ¿no? Sin embargo, 20 personas entre 190, en fin, bajo ningún punto de vista, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Me imagino que harías lo mismo que los demás. ¿Volverías otra vez a decir, pero esto es cierto? O... No, a mí me lo chivó Alexa. Alexa te lo dijo directamente. Sí, a las 6 de la mañana que me desperté, que fui al monte, cuando en Radio Nacional, lo primero que pongo son las noticias, escuché la noticia, vamos, no volví para atrás porque no dije, Alexa, repite, pero casi. Luego quedé con gente que vamos al monte y ya lo sabían todos. Y claro, estábamos un poco, no en estado de shock, porque no te afecta directamente por mucho que te quieras poner en su lugar, pero flipabas porque decía 21 personas, luego ya leí que se habían 170 y tantos corredores, que podrían haber sido unos cuantos más porque un pastor por lo visto se dedicó a meterlos en una cueva a unos cuantos. Bueno, ya lees un poco más dentro del hermetismo que tienen en las noticias allí y bueno, no te deja de sorprender que hubiera, en este caso a los que madrugaron fueron los que les cayó de lleno, a los más retrasados fueron los que les dieron tiempo a avisar
para que no se metieran en la zona esa. En el jardín, sí, tan complicado. Bueno, vamos a tener un tiempo de tertulia especial. Vamos a intentar tocar lo que ha sucedido desde distintos palos, y para ello también están Abel Recknold. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, precisamente Juan Carlos dice que se enteró por Alexa, pero tú también fuiste uno de los primeros españoles del sector que remitiste lo que estaba sucediendo en esa carrera china, ¿no? Lo que estaban remitiendo ya los primeros medios de comunicación a nivel internacional. Sí, llegué por casualidad a un enlace de allí, de una web de allí. Después, en algún grupo en el que estoy de organizadores y de corredores internacionales, pues empezaron a añadir noticias, y además de eso, pues un periodista que es corredor de allí, pues también dio información extra, ¿no? Como la que comenté en su momento en Twitter, que era que el tiempo no se preveía, que en el fondo eso es una mentira, no me lo creo, porque no puede cambiar en media hora de repente, que estén en las condiciones óptimas, y en media hora pues que desaparezcan 40 personas y de las 40 la mitad fallezcan. Entonces eso no me lo cogería con pintas. Y después pues la parte de como más allá de curiosidades, ¿sabes? Que comentaban que no había en el material obligatorio pues ni cortavientos, ni mantas térmicas, que habían rebajado el precio de la inscripción unos días antes para tener más inscritos, que los 10 y las 10 primeras mujeres y hombres tenían premio económico, que eso todo ha incentivado un poco para que haya más corredores, para que haya también más participación, y se ha dado esa conjunción terrible del peor momento en el peor lugar, y encima pues con estas pequeñas cosas que ha ido añadiendo la organización, si es cierto, pues supongo que habrá hecho que se haya inscrito más gente y haya sucedido lo que ha sucedido. Dani Sanabria, continúa en Radio Marca. ¿A ti qué impresión te ha dado, cómo te enteras de la noticia y qué es lo que has ido averiguando con el paso de los días, una vez que ya ha llegado la noticia y se ha popularizado o viralizado también en España y en Europa? Sí, al final he ido recabando un poquito de información, datos de por aquí, de por allá, y también voy un poco en la línea de Abel. No sé, a mí me sorprende que sea una carrera, digamos, con tan poco número de inscritos, que lo que decía Abel, se rebajaran el precio de los dorsales para rascar algún corredor más. En todo caso, no veo que la gente que estaba en la organización o que eso estuviera preparado tal y como concebimos aquí las carreras. Yo lo hablaba esta semana con algunos compañeros, y es que nosotros en España tenemos la suerte de tener un nivel organizativo de carreras muy, muy alto, y esto es algo que Abel, otras muchas personas, periodistas o compañeros que viajan a otros países del mundo, yo creo que pueden certificar. En España el nivel organizativo es cada vez mejor, es muy bueno, y ojo, porque hay que tener mucho cuidado. También esto es un mensaje, ¿no?, para los corredores que nos escuchen, ¿no?, que están mirando carreras en el extranjero, a ver a dónde vas y dónde te inscribes, porque sin querer ponerle ninguna etiqueta, digamos que esto ha podido ser consecuencia, la tragedia de una chapuza, ya te digo, hablando con la información que nos ha llegado a España, que es un poco la misma para todos, pero por lo que he podido ver, me cuesta pensar que esto pudiera pasar en un país como España, como Francia, como Italia, ¿no? Digamos, donde a lo mejor tenemos otro concepto, o digamos tenemos, no sé, otra manera de organizar que no es esta, no sé, es que es hablar un poco a ciegas, ¿no? Bueno, pero es verdad que de todo lo que hemos escuchado, pero yo es que creo que me quedaría un poco con eso, ¿no? Que nosotros en España tenemos unas carreras y un nivel organizativo, y esto lo puedo decir como corredor y periodista, que muy pocos países del mundo pueden presumir. Nacho, te pregunto, para que nos des un poco también el toque de calidad, como digo yo, de la voz del experto. ¿Has analizado la prueba deportiva? Como bien decías, te ha sorprendido la cantidad del número de fallecidos que hay, es un porcentaje además muy alto. Son los corredores precisamente élite de esa prueba. Estamos hablando de que fallece el ganador de las 3 ediciones previas, Yen Liang, un corredor que además con cierta proyección internacional. ¿Qué es lo que las primeras lecturas, el primer análisis que has podido hacer de gestión de riesgo? De decir, me ha sorprendido esto y lo otro. Como decían, las primeras informaciones se habla de una bajada de temperatura repentina, de granizo, de que no había exigencia de material obligatorio. ¿Qué pinceladas nos puedes dar?
Bueno, esto es igual que todo, ¿no? O sea, a medida que vas conociendo datos, pues te permite muchas veces el ir llegando a una serie de conclusiones, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, yo el dato que habéis dado aquí no lo conocía, que han estado rascando hasta última hora y buscando que se apunte más gente para, supongo que es para hacer rentable la prueba, pues también es un dato muy indicativo, ¿no? O sea, el que está, digamos, intentando rentabilizar la prueba, muchas veces, por muy malas que veas que sean las condiciones, renuncia a cancelarla por unas malas condiciones climatológicas. En fin. Sí, que puede ser otro factor, sí. Claro, entonces, a la hora de la verdad, pues evidentemente la organización tiene que asumir una responsabilidad, como se ha dicho aquí también, pues parece muy raro que de una forma absolutamente repentina hayan cambiado las condiciones meteorológicas. Las condiciones meteorológicas, digamos que pueden empeorar en un determinado momento algo, pero las condiciones meteorológicas al día de la fecha, pues existen muchas posibilidades de saber cuáles son las que va a haber. Eso le hubiera determinado a la organización, no sé si a suspender la prueba, no sé si a recortar el recorrido, desde luego si a exigir material obligatorio. Es decir, yo creo que una catástrofe, porque esto es una catástrofe de estas características, no hubiera tenido que ocurrir si se hubieran tomado las mínimas medidas de seguridad. Y aquí por otra parte tampoco, o sea, aquí muchas veces en estos casos hay que hablar de responsabilidades compartidas, ¿no? Era Messner el que decía eso de que las montañas no son justas e injustas, sino que son peligrosas, ¿no? Quiero decir, el hecho de que sea una carrera organizada tampoco quiere decir que tengas que descargar toda la responsabilidad en el organizador, que la tiene y mucha. Pero también el que va a participar en una prueba tiene que mirar en un determinado momento, porque se la tiene que suministrar el organizador, digamos, las previsiones meteorológicas, y en función de eso, pues ser consecuentes. Entonces, si las previsiones meteorológicas decían que las temperaturas podían bajar hasta 2 grados y en vez de hasta 2 grados bajaron hasta 1 bajo cero, pues tú tienes que ir preparado también para correr. O sea, la organización te tiene que pedir que tú vayas con un cortaviento, con un chubasquero o con más ropa, pero tú también tienes que ser consciente de dónde te metes. Entonces, bueno, pues por eso digo que también muchas veces también aquí son culpas compartidas. La parte fundamental, evidentemente, se la tiene que llevar la organización, pero también los corredores, pues eso, tienen que ser un poco conscientes de lo que hacen. Te voy a preguntar, aquí, por ejemplo, en España, ¿habría responsabilidad penal? Aquí, evidentemente, se hubieran abierto un atestado por parte de la Guardia Civil y se estarían investigando las posibles responsabilidades penales. De hecho, no era una carrera de montaña, pero tenemos aquí muy reciente en Castilla y León un accidente que sufrieron unos montañeros, creo que eran del País Vasco, en la zona de Gredos, no sé si os acordáis, que murió por hipotermia una chica en una Semana Santa, no sé si fue de a lo mejor hace 4 o 5 años, y se instruyeron una serie de diligencias penales. No era una actividad organizada más que por un club, pero a los propios responsables del club, a los benévolos que acompañaban a esa gente, por no haber previsto las condiciones. Entonces, bueno, quiero decir que en España habría responsabilidad penal, es decir, sin duda. Eso es una cosa que, por ejemplo, yo de las informaciones que he estado leyendo después no he conseguido ver, ¿no? Del tipo de... que es lo que decía de China, ¿no? Por eso era mi primer alegato o la primera introducción de la tertulia, ¿no? De que en España enseguida se hubiese tomado medidas contra la organización de esa carrera. Luego hablaríamos de que cuando vamos a correr, y sobre todo intento siempre ser muy didáctico con la gente que nos escucha y nos ve, porque hay corredores que nos estáis escuchando que tenéis muchísima experiencia en montaña, en carreras de ultradistancia, en meteros en jardines, pero hay otros muchos que estáis llegando ahora, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia, que estáis empezando a hacer vuestros primeros pinitos, que además en la segunda parte de la tertulia vamos a leer cómo las carreras por montaña y el trail running empiezan a ser una de las tendencias que más escogen los deportistas o los corredores, en un estudio que ha hecho la revista Corredor. Para no desviarme más, Abel, algo más. Hablaba, no sé si al escuchar a Nacho hay algo más que te haya llamado la atención de este tema, y sobre todo lo que hablaba yo, ¿no? De los corredores élite chinos, ¿no? Que son, hablaba del caso de Jian Liang, que es uno de los que ha fallecido. Sí, bueno, a mí lo que más me llama la atención es que esto suele pasar a la mitad del pelotón, ¿no? Al final nos afecta más a los amateurs cuando hay un problema de esta índole en una carrera que a los élites.
Yo sé, bueno, todos sabemos que no ha sido... Sí, pero escucha, Abel, perdona que te interrumpa, pero es verdad que los élites, yo tengo algún ejemplo de carreras muy cercanas en los que los élites van muy minimalistas, intentan ir con lo mínimo posible, y yo me acuerdo, claro, estoy hablando de una carrera mucho más pequeña, como puede ser Ultra Sanabria, que llegó la última carrera, que es la etapa reina, en el Cañón del Tera, bajaron las temperaturas, yo no sé si además estabas tú, Aroa seguro, y los dos, por ejemplo, los dos corredores que iban en la segunda distancia, el Grand Trail, tuvieron que retirarse con hipotermia en el Cañón del Tera. Porque iban tan minimalistas, solo se retiraron ellos, porque el resto de los corredores que venían de atrás iban con muchísima más ropa. Y los dos corredores se retiraron. Pero la curiosidad en esta carrera es que los que se perdieron fueron prácticamente los primeros 40 corredores. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente hay varias variables. La pérdida por mala señalización, por el clima, y cuando se pierde uno, se pierde el otro. Y yo lo que menos entiendo es cómo puede ser que se pierdan tantos, se han perdido en grupo, se han perdido de forma individual. Esto es lo que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puedes perder a 40 corredores, recuperar a 20 de ellos y el resto que hayan fallecido? Y es imposible que de esos 40... se hayan pasado lo del material obligatorio o tener el sentido común para llevar el mínimo material obligatorio para poder salir de esa situación. Porque no estamos hablando de un corredor o dos que no lleven el cortavientos. Es que me parece increíble que, sobre todo el líder que ha participado en carreras como UTMB y similares, que es un tío que sabe dónde se mete, que se supone que es profesional, y llegue a este punto de fallece el primero, pero fallecen casi todos los que le siguen. Entonces es como si se los hubiese tragado a la tierra de repente. Es lo que menos puedo entender de un evento de este tipo, sea pequeño o grande. Bueno, pero es que, y aquí hablo un inciso, y por supuesto que no hay ninguna comparación posible, pero para ver un poco y situarlo y contextualizarlo. Yo me acuerdo también de la edición de Cegama en la que prácticamente era casi a minuto que se retiraba corredor y corredor porque habían cambiado las condiciones y la gente iba tan minimalista que corredores élite de los 100 primeros, pues no sé si hubo 20 retirados, te estoy hablando de que puede ser hace 4 años o hace 3 años, que la edición fue grotesca, de Cegama. Es decir, que no siempre, que es verdad que esa lectura que hacemos de entre la primera parte del pelotón, súper preparados, físicamente pues top, pero que muchas veces por ir físicamente preparados con ir lo mínimo posible les pasa factura. Es decir, yo decía en Cegama, ¿cómo no son capaces de haber ido un poquito más abrigados cuando daban esas condiciones meteorológicas, no? Sí, pero yo creo que no ha ido a peor precisamente porque la organización ha decidido cancelar la prueba. Si hubiesen dejado continuar o cancelado la prueba más tarde, seguramente más corredores a nivel amateur habían tenido el mismo problema, porque no era un tema ya de material obligatorio, quiero pensarlo, porque es que no puedo creerme que 150 personas pasen todas ellas de llevar el material lógico o necesario para estar en alta montaña. Es que me parece hasta absurdo. Dani. Es que perdonadme el inciso, pero es que yo decía antes, es que yo no quiero etiquetar ni decir que esto es una chapuza, pero es que huele a eso, porque además una carrera que sabes que creo que eran 100 kilómetros, ¿no? Es una noche la que vas a estar. No exiges ningún tipo de material para pasar una noche a esas alturas. Creo que la región en la que se celebró la carrera esta de China creo que tenía 5.000 metros de altitud máxima. Bosque de Piedra del Río Amarillo, sí. Claro. Entonces, es que luego también, a lo mejor el balizaje de la carrera puede ser de aquella manera, porque es que esto igual son 4 amiguetes de un club que se aburrían y que han hecho esta carrera, aunque tenía ya varias ediciones. Pero claro, nosotros, es lo que os decía antes, nosotros estamos imaginando cómo es una carrera, un ultra, preparado en España o en Francia, y pensamos que a lo mejor eso mismo es lo que ha sucedido en China, ¿no? Es una carrera, un ultra trail en China, y a lo mejor es una cosa que han hecho allí 4 amigos sin dinero y pues eso, como para pasar el rato. Entonces tenemos que poner un poco en contexto las cosas. Sí, pero mira, y antes de dejar que... Claro, es que está pidiendo paso también Juan Carlos, que le voy a dar el paso ahora la voz, pero es que estoy pensando precisamente la semana pasada hacía yo un alegato de lo que era Truchillas Vizcodillo, de una carrera aquí muy cercana, que yo la conozco, claro, entonces yo me fui el otro día a correr allí. Y es una carrera por montaña, no es cortita, 15 kilómetros porque la han reducido, pero es exigente. Nos encontramos con una subida de 900 metros positivos, con grandes bloques de piedra, medio helados, con una niebla de la leche. Claro, yo me encontré con un corredor, lo voy a decir así de claro, y que no se me interprete mal, corriendo con unas Hoga Carbon X2.
No por hacer publicidad de la Hoka Carbon. Que también. Pero subiendo por allí, es decir, eso que decía Nacho de la exigencia que tienes que llevarle al corredor que va a inscribirse a una prueba de esas, tienes que saber dónde te metes. Por eso la función informativa o didáctica, que a veces también insistimos mucho, Juanjo, qué pesado eres. No, pero es que cuando yo le vi, por ejemplo, subiendo por un bloque de piedra con esas zapatillas, yo no voy de listillo allí y le digo, ¿pero dónde vas con estas zapatillas? Te vas a matar aquí. Ya verás la bajada luego del Vizcodillo. Digo que ahí solo baja corriendo Manuel Merillas. Digo, el resto, ya verás cómo te va a resbalar todo. Entonces, ese nivel de exigencia a los corredores, por supuesto que como estás diciendo tú, una chapuza de carrera, pues tiene toda la pinta. Porque para fallecer 20 corredores y no haber sido capaces de pedir un material mínimo exigible, más luego dar unas condiciones de meteorología, del tiempo, que aquí con el Nacho, cuando estuvimos hablando del tema de Joaquín Liceaga, lo decía, es que tú tienes que dar una información y tienes que detallar como organizador de lo que se van a enfrentar los corredores para que ellos sepan a qué se van a enfrentar y luego ellos decidan si van a participar o no, ya en su responsabilidad. Pero en este caso, por supuesto que los corredores de tantos ellos, alguno tendría que haber llevado algún tipo de, yo qué sé, manta térmica o no sé, a mí es que se me antoja complicado. ¿Qué querías decir, Juan Carlos? Bueno, desde aquí es fácil hablar, entre comillas, de todo lo que estamos aquí haciendo juicios de que si es una chapuza, que si tal, que no lo sabemos, que seguramente pueda serlo, pero sí que es verdad que lo poco que he leído yo, que hay también tenerlo. ¿Pero tú crees que podría haber pasado en España, por ejemplo, esto? Yo no, lo que te voy a decir es, a ver, primero las condiciones de esos lugares a esas alturas, seguramente aquí en España no se den en ningún lugar. Porque si estamos hablando de 4.000, 5.000 metros de altura, pues aquí en España no tenemos esas opciones. Pero sí que es verdad que uno de los corredores de los que se salvó de los últimos, por lo visto, en sus manifestaciones dijo que las condiciones eran hiperdantescas, o sea, que no nos podemos imaginar lo que estaba cayendo allí, de nieve, granizo, viento, vamos, que se puso la cosa muy, muy, muy fea, y que dijo que sería muy raro que todos los que estuvieran delante de él se salvara alguno. O sea, fíjate cómo lo tendría que ver una persona para llegar a dar ese tipo de declaraciones. No creo que en este caso le interesara exagerar más de la cuenta, no sé, está hablando de personas muertas. De hecho pasó. Con lo cual, seguramente haya responsabilidad compartida, como dice Nacho, pero que igual en este caso les pilló totalmente desprevenidos y no se esperaban la que cayó, las condiciones que cayeron, y entonces es muy difícil salir de una de esas. Que segura una desgracia, una catástrofe. Y no creo que vuelva a ocurrir un hecho de estos hasta dentro de no sé cuántos años. Que siempre decimos, demasiadas pocas cosas pasan en las carreras de montaña. Sí, eso, eso es una coletilla que es verdad que... Pues mira, aquí parece que pasó un poco más de lo normal. Pero bueno, que habría que estudiar bien el caso. Lo que pasa es que nunca lo sabremos bien porque no nos va a llegar la información verídica. ¿Qué percepción? Y a lo mejor te atraco. Ya sabes, una de estas cosas que se me ocurren según estás contando las cosas. ¿Qué percepción vosotros que habéis competido a nivel internacional tenéis de los corredores chinos y de China en el desarrollo del trail running? Porque hubo, por ejemplo, hace 2 años, Abel lo sabe, que los chinos empezaron a tomar el UTMB, ¿no? Que decía, oye, estos están empezando a llegar al trail running con mucha fuerza a la ultradistancia. Bueno, ¿qué percepción tenéis? A nivel de campeonatos todavía los que yo voy no van alguna vez de forma esporádica, yo creo que van no ni segundones ni terceros, o sea, van un poco en representación del país. Sí que tengo entendido que en este mundial les puede favorecer porque son bastante de correr deprisa y les gusta ese tipo de carreras largas con cierta facilidad para correr. Sí que tengo un detalle que es una casualidad. Creo que en el Tour de Gens hace unos años se murió un chino en una caída, se cayó de cabeza y fue justo un chino, pero bueno, imagino que esto es una casualidad. Sí, vamos a sacar el corte que lo palos. Con lo cual, yo no tengo, seguramente Abel y Dani tengan más percepción de los corredores chinos cuando van a las carreras a las que suelen asistir, tipo UTMB y tal. Yo cuando fui a UTMB sí que es verdad que he visto mucho chino, mucho oriental, porque tampoco distingo japoneses de chinos. Ya además sí. No, bueno, pero era por si tenéis alguna percepción del tipo de corredor que es un corredor muy concienzudo, como dices. Da la sensación, ¿no?, que la cultura, sobre todo japonesa, ¿no? La japonesa seguramente son muy concienzudos, minuciosos, como en todos los deportes. Por eso te decía que, bueno, a lo mejor los chinos no tienen nada que ver, porque, digo, como estábamos hablando del tipo de corredor al que se enfrenta, que dices, bueno, vas a una carrera internacional o vas a una carrera que puede dar, aunque no se esperase unas condiciones tan malas, pero sí que vas algo preparado, ¿no? Que parece que al principio hemos estado hablando un poco de la tertulia, de que, pues, que iban a lo mejor demasiado, ¿no? Decías, Nacho, sin demasiado material. A ver, ¿qué percepción tienes tú del corredor chino como tal? Yo creo que la percepción es la de los chinos corren
porque el gobierno, básicamente, es el que controla todo este tema de los deportes en China, como en todo. Y intentaron hacer un asalto a World Tour, y lo empezaron con UTMB durante un par de años. Hay una pareja de chinos que corren UTMB siempre, o que han corrido hasta hace poco. Les va muy bien. Empezaron con la CCC y la China tiene el récord de la CCC, creo, recordar. Y después tienen este tema de que continuaron en carreras del Total World Tour intentando hacer buenos puestos, pero en cuanto en carreras están en cuarta o quinta posición, por lo general se retiran. Esto lo he vivido yo en varias carreras con ellos. Empieza muy bien y en cuanto ven que no van a hacer podium, ya no gastan más energía y se retiran. Pero es prácticamente una orden, entre comillas, de que si no vas a tener un puesto relevante, ya el gobierno ya no quiere apuntarse esa medalla de que sientas de quinto o de sexto. Entonces está bastante politizado, por lo menos por esa parte, ¿no? A nivel de rendimiento deportivo, los corredores ultra chinos en carreras en Europa. El desarrollo también de pruebas a nivel internacional de China, es verdad que se han empezado a meter en Ultra Trail de World Tour, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, porque hay un mercado inmenso para el corredor, o sea, para esas marcas como UTMB. Tienen la Panda Trail, tienen unas cuantas que se han metido un poco ahí bajo el paraguas de UTMB, y es una estrategia muy buena por parte de UTMB y de World Tour, obviamente, pero porque es un mercado inmenso y porque allí están en plena expansión de los ultra trails, ¿no? Entonces es un giro, pero puramente de marketing para mi modo de ver, porque no creo que haya muchos europeos que se puedan permitir o quieran viajar a China 2 o 3 veces por año para participar en una carrera de Ultra Trail World Tour en la que habrá como mucho 1 o 2 élites internacionales y el resto serán corredores locales. Esa es mi otra pregunta a raíz de esto. Dani, en la participación, ¿no? ¿Qué crees que le puede pasar factura a estas carreras incipientes que está empezando a tener China, o estas carreras a lo mejor más exóticas a la hora de, por ejemplo, un corredor europeo ir a participar, al margen ya de la pasta de lo que te supone el viaje? Pues ya pensar que las medidas de seguridad a donde vas a ir no van a ser la carrera típica que tú te encuentras aquí con unas medidas de seguridad, un protocolo, etcétera, etcétera. Eso es. Sí, eso, y es que es un poco el primer mensaje que mandaba yo a la tertulia, es ese, que nosotros vemos Ultra Trail aquí en China, tal, y nosotros tendemos a pensar que puede ser lo que, pues eso, cualquier carrera de ultra que hay en España, que tiene repercusión internacional, y a mí me deja muchas dudas el nivel, pues eso, organizativo que pueda tener cualquiera de estas carreras. Y que no deberíamos en ese sentido compararlas un poco con lo que nosotros tenemos aquí. Antes le preguntabas a Juan Carlos, ¿tú crees que esto podría pasar en España? Pues mira, yo me mojo, a mí me cuesta mucho pensar que en España se podría cometer un error tan grande como el que se ha cometido en esta carrera en China. Y me gustaría también apuntar que, claro, China ahora mismo, pues eso, lleva 2 o 3 años, ¿no?, que tiene más cultura de trail, que lleva más corredores a UTMB, pero es que a lo mejor ellos están como estábamos nosotros en España hace 10 o 12 años, o sea, empezando, un poco dando los primeros pasos en este deporte, porque si nosotros rescatamos imágenes, porque vídeos seguramente ni haya, pero algunas fotos de las primeras carreras del 2000, principios del siglo XXI, ¿no?, de sí. 2005, 2006, 2008, 2010, yo he visto por ahí fotos un poco raras, pues de mucho frío, mucha niebla, algunas carreras que la gente iba con un short de atletismo y una camiseta de tirantes que dices, podía haber ocurrido cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, ahora nosotros tenemos una conciencia sobre este deporte que a lo mejor en China pues todavía no la tienen, precisamente por eso, porque ellos allí están a lo mejor pues 10, 12 años por detrás de nosotros en experiencia, ¿no?, y en carreras. Nacho, para cerrar esta parte de la tertulia, ¿algo que quieras añadir? Bueno, pues... Conclusión, como decíamos antes, es difícil sacar conclusiones con tan poca información, pero bueno, más allá de eso, en cualquier caso, todas estas cosas siempre nos suponen una llamada de atención, ¿no? Como hablábamos el otro día en relación con el incidente de Joaquín, pues hay todavía mucha diferencia entre las grandes carreras
que tiene todas estas cosas muy bien interiorizadas, y luego las carreras que se hacen un poco para con ocasión no sé, de la fiesta del pueblo, sí, en las que se hacen con más voluntad y ganas que rigor. Y bueno, pues la enseñanza que tenemos que sacar en estos casos, hombre, aquí es prácticamente imposible que se dé eso, porque como decía Juan Carlos, o sea, un cambio repentino de temperatura de estas características se puede ocurrir a 4.000 o a 5.000 metros. En una carrera al nivel del mar, pues esto es impensable que ocurra, ¿no? Entonces, pero bueno, en cualquier caso, la enseñanza es que hay que tomarse las cosas en serio, y bueno, de cara a esos organizadores más voluntariosos que rigurosos, pues controlar también todas estas cosas. Estamos pensando y recordando la noticia de la semana, 21 fallecidos en una carrera por montaña en China, lo habéis visto también en los medios generalistas. Estamos hablando de una carrera con 170, 180 participantes, que la que se podía haber liado si hubiesen sido muchísimos más, que es lo que estaba pensando. Cualquier carrera a la que os estéis apuntando ahora mismo, para el fin de semana que viene, para dentro de 15 días, va a tener mínimo 200 corredores. Así que imaginad, ¿no?, de lo que estamos hablando, y controlar ese mensaje que le mandaba Nacho Sáez a los organizadores, ¿no? Ya 200, 300, 400, miles de corredores a la hora de organizar un evento. Vas a necesitar una organización, una estructura bastante importante, y poner también el punto sobre ahí en el nivel de protocolo y de seguridad. Darle a los corredores todo para que luego ellos puedan elegir y saber dónde se meten. Vamos a escuchar a Dani en la pista de Trail Kit y seguimos con la tertulia. Tercera pista, además de viéndola correr por la montaña, la hemos disfrutado leyendo sus libros y sus artículos. Trideporte. Lánzate un trail running o ciclismo sin renunciar a tu deporte favorito en el exterior o en el interior. Las mejores marcas de zapatillas o ropa deportiva a un solo clic en www.trideporte.com. Recibe tu pedido más esperado en menos de 48 horas. Ya sabes, lánzate un con Trideporte. Vamos con la segunda parte de la tertulia. Sigue con nosotros Abel Regnol, Dani Sanabria, a mi izquierda Nacho Sáez, que le vamos a invitar, o que le vamos a atracar también, porque no sabe ni de qué va a ir esta segunda parte de la tertulia, pero bueno, le vamos a preguntar también. Y a Juan Carlos Granado. Hay un estudio que ha lanzado la revista Corredor, que se ha hecho entre más de 14.000 corredores entre enero y febrero de 2021, que ha dejado una serie de parámetros que a mí me pareció bastante interesantes. Os hablaba yo antes, o a modo de adelanto, que las carreras por montaña y el trail running han ganado muchísimo porcentaje. Para mí ha sido yo creo que para mí es uno de los titulares, También es verdad que estamos en un programa de trail running, claro. Es el crecimiento exponencial que ha habido de los corredores a la hora de elegir esta disciplina atlética o deportiva como para practicarlo como pues práctica habitual, ¿no?, de todas las semanas. Estábamos hablando, creo, si no me corregís, y estoy buscando el dato, de cuál es tu distancia favorita. Preguntan los compañeros de Corredor, y un 30% hablaban de las carreras por montaña. A mí me parece un porcentaje altísimo. Es decir, tú imagínate, muchos de los... Mira, 37%, Juanjo. 37% decía que ¿qué otro deporte practicas aparte de...? Claro, esto me imagino que está hecho a corredores de asfalto, que son un poco los lectores de la revista Corredor. Entonces, claro, el trail running es como otra disciplina diferente, que lo es al atletismo en ruta. Entonces, sí, el 37% de los corredores de la encuesta decían que el trail era pues el otro deporte que practicaba, ganando a todas las disciplinas a las que le puede gustar un corredor de asfalto, como puede ser también el ciclismo, la mountain bike, gimnasio, el crossfit incluso. A mí me sorprende personalmente, por ejemplo, el porcentaje del triatlón por debajo del yoga, ¿no? Es decir, hay más corredores encuestados que hay agua. Que hacen yoga que triatlón. Bueno, ese es tu caso. El problema es el agua. Falta aquí Diego para poner la carita. Para poner la carita y decir, joder, cómo sois la leche. No, bueno, y luego ese era uno de los porcentajes también, pero yo me refería, por ejemplo, a de cuál es tu distancia favorita, ¿no? Que hablaban de que el 10K, los 10 kilómetros era lo preferido por la gente, que yo creo que eso era bastante obvio. Yo también lo hubiese dicho sin tener demasiada idea. Casi un 81%, es una distancia bastante asequible y además que se puede preparar. El medio maratón,
Es la segunda opción preferida por los corredores, casi un 67%, los 5 kilómetros para el 45%, el maratón un 35% casi, y luego estaría la carrera por montaña con más de un 30%. Luego estarían los 15K, la milla urbana, el ultramaratón o carreras en pista, que son lo que menos, por ejemplo, a mí lo que menos me gusta también la carrera en pista. Porque son muy lentos. Porque somos muy lentos, ya sabía yo. Otro palo que nos llevamos. Por ejemplo, Nacho, ¿qué hubieses escogido? Si te hubiesen dicho, ¿cuál es tu distancia favorita? Mi distancia favorita, pues... Pero hubieses dicho montaña, seguro, ¿no? Yo hubiera dicho montaña, sin duda. ¿Sí? Sí. Y distancia favorita, pues entre 20 y 30 kilómetros. Uh-huh. ¿Tú, Dani? Pues a mí me gusta mucho los 10K. Si estamos hablando de asfalto, a mí el 10K me gusta mucho. Uh-huh. ¿Abel? El maratón se me hace muy largo. Sí, eso seguro. Abel. Yo, la verdad, todo lo que sea correr por la montaña me llamará la atención, cualquier distancia. Me gusta a veces sufrir más de la cuenta y otras pues hacer 20 kilómetros y acabar ya agotado en casa y ya está. De todas maneras, más que nada porque no me gusta correr por asfalto, no porque sea lento, sino porque me gusta disfrutar cuando corro. Y el componente de disfrute en el asfalto pues no lo encuentro, igual que en la naturaleza. Y como no me preocupa llegar antes o después, pues quizás me quedaría con la montaña, desde luego. Y creo que el giro este aumento es debido también a que mucha gente, con la situación que hemos vivido y estamos viviendo con la pandemia, era más factible poder salir a entrenar a la montaña que correr por el parque de tu ciudad. Eso lo podemos hilar también a claro. Esta otra tertulia que tuvimos en la que hablábamos que carrera por montaña que saca dorsales ahora mismo, carrera que agota dorsales. Que es una exponencial, ¿no? Nacho. Claro, sí. Porque... Bueno. No, a ver, dime. No, es que yo creo que es una consecuencia lógica, ¿no? De las carreras de asfalto no se pueden celebrar por ahora, las carreras de montaña sí se pueden celebrar y mucha gente ya ha dado el paso durante estos meses a empezar a correr en pista forestal, en la montaña. Entonces, pues ahora si abrimos inscripciones es más fácil que tengamos corredores en menos tiempo del que teníamos normalmente. Uh-huh. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, claro, estamos hablando de una encuesta post-pandemia o durante la pandemia, pero porque yo me acuerdo, enero-febrero estábamos hablando de la tercera ola. Yo participé en ella, se me acuerdo perfectamente. O sea, ¿Sí? que me lo mandaron y se lo reenvié a bastante gente, porque como son amiguetes míos, y sí, fue ya no hace muchos meses. Enero-febrero pone, tercera ola, mucha participación de Madrid, por cierto, Dani, como siempre, estáis en todos los sitios. Y a mí me ha sorprendido también, por ejemplo, el dato de en cuántas carreras participas al año, ¿no? Que me ha parecido poquito para lo mejor lo que pueden ser un corredor por montaña. Yo no sé cuántas, por ejemplo, en cuántas carreras puede participar un ojanco medio. Ojanco es un club de montaña que vaya a Valladolid. Hay muchos perfiles dentro de Ojanco, ¿eh? Bueno, pero cada vez tenéis más, sí. Tenéis esa sección de carreras de trail running montaña. Que ya vais a las competiciones y veis unos cuantos. Hay mucho competidor dentro del club, es cierto. No, bueno, pero eso depende mucho de los factores, lo que comentabais antes. En primer lugar, va a depender del momento en el que se ha hecho. Yo creo que más gente está corriendo por el campo y más gente está corriendo por el monte porque es el sitio donde la gente también se ha encontrado más segura en este momento. ¿Pero se van a quedar? Yo creo que una parte se va a quedar. Es igual que la gente que ves ahora cuando vas a Pico de Europa, cuando vas a la montaña palentina. Hay muchísima más gente por el monte de la que había antes. Y muchos de ellos yo creo que se van a quedar. Mucha gente se va a quedar porque les engancha, porque es una actividad que han descubierto en este momento. En el momento en el que estaban cerrados los bares y los centros comerciales es que no se podía salir ni por los alrededores de Valladolid, ¿no? Eso es y mucha gente, yo creo que sí, mucha gente que corría, incluso gente que no corría, ha ido al campo y bueno, ha visto lo que había, ha corrido por ahí y bueno, pues se lo ha pasado bien y igual que a todos los demás, ¿no? Pues te engancha y habrá mucha gente que se quede, ¿no? Juan Carlos, datos que te ha sorprendido. Bueno, te pregunto, te hago la misma pregunta con Solo Runners, por ejemplo. ¿Has visto también que ahora una bestialidad de gente que quiere correr, quiere competir? Bueno, una bestialidad no es el dato exactamente, pero bueno, sí que se han animado un poquito más a participar, a pesar de que yo les freno, pero a competir. No me hacen ni caso, o sea que sí, van a competir porque les gusta. Han estado, pues ha habido una carrera este fin de semana y hay unos cuantos que se han estrenado en esta modalidad. Larganza, sí. Y en cuanto haces una salida a la montaña, pues se apuntan, se hacen la licencia porque es obligatorio para salir y enseguida están todos ya
unos cuantos. Yo creo que solo por salir de casa es como que dices, mira, donde sea, pero sácame de aquí y me lleva alguien un poquito orientado a sitios no muy complicados, y en ese sentido sí que se nota bastante más actividad dentro del club. Me damos cuenta que en Valladolid, que les gustan las carreras de montaña, es un síntoma muy evidente de que tiene que salir. De que tiene que salir, porque yo flipo que no les puede gustar tanto aquí en la montaña cuando no la han vivido ni la hemos vivido. La estamos, digamos, todos. Pero tenemos aquí buenos profesores. Sí, bueno, él lleva muchísimos años, pero no deja de ser alguien que se ha tenido que adaptar a la montaña, como todos los que salimos de la provincia mesetaria, como digo yo. Y una cosa que ha tenido la pandemia buena, si se puede decir que es buena, es que ha acelerado todos los procesos de enganche a la actividad física, ya sea en este caso la montaña, que es mucho más accesible por las facilidades, por las condiciones que se han dado. Las mujeres también han acelerado el proceso de integración. Eso te iba a preguntar ahora. Y todo, fíjate lo que ha pasado con la bicicleta. Bueno, eso es otro boom. Todo lo que estamos hablando, para los que nos estéis escuchando en casa en el podcast, además que se ven hasta en los podcasts. En los podcasts ves antes que había 2-3 podcasts de bicicletas y ahora ves 20. Igual que pasa con la montaña, pero 20 de bicicletas. Vas a salir 200 bicicletas. Sí. Bueno, es una Yo como, digamos, parte de mi actividad profesional sería promotor de actividad física, es decir, a mí me preocupa que la gente haga actividad física, sea de más o menos calidad, pero que se muevan, sacarles del sillón y tal. Pues en este caso he notado que todo esto es acelerado. Lo que yo pensaba que iba a ocurrir en 10 años, que al final te estás mirando los países europeos, estadounidense o el país estadounidense, donde tenemos que poco a poco llegar a esos niveles de participación, aquí está acelerándose el proceso en este último año, lo que yo pensaba que iba a ocurrir en los próximos 8 o 10 años, en todo lo que es aumento de actividad física del día a día, aumento de utilización del transporte público con la bicicleta, aumento de participación en carreras, aumento de la aceleración de la mujer, que se había estancado un poquito en los últimos años. Es decir, que en este caso ha habido un aumento sustancial de la actividad física de la gente. De la lectura, ahora le voy a preguntar a Abel y a Dani, así os doy tiempo para que lo preparen, del estudio de corredor, al margen de ese dato de esa equiparación quizás o ese crecimiento de la participación femenina, que sigue siendo, por ejemplo, la competición sigue siendo menor. He visto las chicas son menos competitivas. Menos competitivas, lo he visto, cuando les decían por qué corres, ¿no? Esa es la pregunta, y eso por eso, o sea, salud, bienestar, entrenamiento, bajar kilos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que a ti te ha podido más sorprender de esta encuesta? La verdad es que no me ha sorprendido nada. Bueno, sí, me ha sorprendido el dato del triatlón, que es verdad que a pesar del agua sigue siendo un porcentaje muy bajo el que lo utiliza como segunda actividad. Y yo no está aquí a Diego, no sé qué habrá pasado en la promoción del triatlón, como es un deporte tan complicado que requiere tanto tiempo y tiene. Luego es más caro también. Es muy caro, porque al final no lo puedes hacer low cost porque es imposible. Entonces, lo haces low cost, y lo que él ha criticado siempre muchísimo, que aquí lo criticaría si estuviese aquí con nosotros. Es decir, claro que las pruebas no son populares tampoco. No son populares. Hay una federación que lo regenta todo y no hay pruebas, digamos, fuera de la federación, donde necesitas estar con una licencia, que eso, dentro de lo que cabe, es una buena política de control y de reglamentación. Esa es una lectura. La otra a la que me refería yo es que tú vas como participante. Yo, por ejemplo, estoy en esa, ya tengo el run en la cabeza de ir a participar en alguna prueba, pero tengo ese miedo de decir, a ver si antes de zambullirme en el agua ya me han sacado 500 metros todos. Sí, no disfrutas. Si te ves, miras para atrás y no ves a nadie, pues la cosa... Y tú vas a tope, pues... cosa se complica, sí, que es un poco lo que ocurre muchas veces cuando... En la montaña ocurre menos, porque aunque vayas de los últimos, mientras no te corten, como el objetivo es llegar... No, y además hay un patrón de las carreras por montaña de trail running, que yo el otro día cuando estaba en Vizcodillo, hay un determinado número ya de corredores que se lo toman también más como una actividad de senderismo y demás. Entonces, bueno, pues tienes siempre ese colchón, ¿no? Que sí, que para eso está también la versión andarina, pero bueno, también tener ahí a los ¿cómo se llama esto? Los voluntarios durante tantas horas en el monte ahí, porque unas personas van de paseo, que casi les falta sacar la bota para como hacen los montañeros de antiguos, pues hombre, me parece que tampoco es así, pero bueno, sí que es verdad que el tema de la montaña se participa con otra filosofía, y muchos corredores que acaban cansados del asfalto, aunque lo llegan a compatibilizar, empiezan a dirigirse cada vez más hacia la montaña, porque el reloj no tiene ese paso de que no le puedes parar, porque el reloj va avanzando, y en el asfalto, en la pista, es lo que dictas tu nivel, y en la montaña, al fin y al cabo, es importante, pero no tiene nada que ver. No estás pendiente de pasar por aquí tarde, ya no me merece la pena. Digo, no, aquí todo va mucho más relajado, y el caso es llegar. Es decir, te ha sorprendido el dato del triatlón, además del tema de las mujeres. Abel,
Respecto a las mujeres no me ha sorprendido porque creo que llevamos un par de años bastante con más protagonismo, ¿no? En cuanto a participación y en cuanto a tiempos en carrera y etcétera. Lo del triatlón me sorprende, pero no tanto, tampoco, más que nada porque conozco a muchos triatletas que se han pasado a los ultras. Y si investigas un poco verás que mucha gente que hacía medio Ironman y Ironman ahora están entrenando para ultras. Creo que el volumen de entrenos puede ser similar o no, cerca, pero sí que te facilita bastante las cosas a la hora de entrenar y de competir con respecto a un Ironman o un medio Ironman. Es que incluso el dato lo vuelvo a añadir, es que el triatlón está por debajo del yoga, pero es que el duatlón está el último. Es decir, que parece que decíamos lo del tema del agua, pero es que el duatlón, que no tiene agua, todavía está el último, con mucha diferencia. Pero yo creo que es porque el duatlón está mucho menos promocionado y que es el hermanito pobre del triatlón. Y que, bueno, Diego lo ha dicho, que es todavía más exigente que el triatlón. Es más exigente para el nivel deportivo, pero claro, cualquier corredor que se maneje con la bici más o menos, podría hacer un papel digno. Ya como le metas en el agua, ya se fastidió. Sí. Dani, tú ahora mismo te metes en un duatlón y no tienes que mirar para atrás. Pues mira, me gusta eso que has dicho. Eso me voy más contento a trabajar hoy que vamos. Dani. Pues mira, los motivos por los que corre, tanto en hombres como mujeres, la verdad es que son muy parejos, los datos están muy parejos entre los dos, ¿no? Pues por diversión, por salud, para quitarse el estrés, y el dato que los diferencia más es el de para competir en carreras, ¿no? Que hablamos antes de la evolución, sí, claro, del crecimiento, del número de chicas que salen a correr o que hacen deporte, pero que esa evolución o ese crecimiento es un poco más lento a la hora de colgarse el dorsal, ¿no? El 40% de los hombres indicaban como uno de los motivos principales salir a correr para luego hacer carreras, y en las chicas ese dato está en el 24%, o sea, que es una diferencia del 16%, que es, bueno, ya te digo, es la diferencia más grande que hay, porque al final el resto de motivos pues sí que coincidían hombres y mujeres. Y esto un poco ratifica lo que hablamos, creo que fue hace un par de semanas, con las dos chicas de la selección de Castilla. Sí, con Celia y con Patricia, sí. Efectivamente, que yo te decía, bueno, Juanjo, dentro de no mucho veremos alguna carrera donde esté ya prácticamente equiparado, ¿no? La participación masculina y femenina. Me decía, joder, qué exagerado eres. Bueno, pues este dato del 33% de chicas totales que hay en las carreras, al menos en las de asfalto, no va mal encaminado, ¿no? O sea, a corto plazo no vamos a tener ese 50-50, pero yo creo que igual dentro de otros 8 o 10 años, esta curva que vemos aquí, esta gráfica que vemos aquí en el PDF, sigue subiendo y sí que se va acercando ya a esa cifra del 50, ¿eh? Bueno, vamos a poner el enlace del estudio de corredor para que podáis comentarlo o cotillearlo todos los que nos estáis viendo tanto a través de YouTube como en el podcast. Muy rápido, y cerramos y concluimos el programa. Os voy a hacer una pregunta o dos preguntas a cada uno, muy rápido, solo me dais un datito para no liarnos mucho de tiempo. ¿Cuántas veces, qué segundo deporte, es decir, teniendo por base de que todos practicamos el trail running, incluido Juan Carlos, aunque esté más tocado o menos tocado de la lesión que tuvo, ¿cuál sería vuestra segunda actividad o vuestro segundo deporte favorito, y cuántas horas dedicáis al trail running a lo largo de la semana? Empiezo por Nacho, que es el invitado. Bueno, trail running a lo largo de la semana. Tenemos que partir del punto que ha dicho Juan Carlos. Vivimos en Valladolid, punto. Vale. Se acabó. Bueno, o un, como diría yo, un monstruo de estos, o algo que haríamos ahí, algo parecido, ¿no? Pero vamos, no. En condiciones normales, evidentemente, si no viviéramos en Valladolid, pues el tiempo que salimos a correr por aquí, por contiendas, por el Pinar, pues lo estaríamos haciendo por el monte. ¿Cuántas sesiones? Bueno, pues sesiones, pues a lo mejor 4 sesiones a la semana o una cosa así. Vale, 4 sesiones, Juan Carlos. Yo lo que me deja... Segundo deporte, por cierto, que no me has dicho segundo deporte. Segundo deporte, bicicleta de montaña. Vale. Yo mi primer deporte es bicicleta de montaña, por supuesto, porque mi aparato osteomuscular no me deja más. Y correr, mira, esta semana estoy haciendo un exceso y he hecho 2 sesiones en lo que llevamos de semana. Igual hasta acá hay una tercera. Bueno, estamos de enhorabuena. Ya te digo. Superas con creces esta semana. Abel. Yo es que solo puedo correr en montes, donde vivo. Entonces sí, bienaventurado pues corro tú. Como mínimo 4, máximo 5 o 6, depende del momento y de las ganas y de cómo me encuentre. Y segundo deporte, bicicleta. Ahí sí que puedo intercambiar bicicleta de ruta o de montaña. Pero siempre
bueno, siempre en el monte. No soy rápido y tampoco lo necesito. Bueno, bien. Dani. Bueno, pues yo lo contrario que Abel, ¿no? Yo prácticamente me escapo días contados aquí a la Sierra de Guadarrama y mis entrenos suelen ser pues 3-4 días a la semana, entre 50 minutos, 1 hora y media, pues en el Pinar que tengo aquí cerquita de mi barrio. Y como segundo deporte, pues bueno, estoy con el pádel, que le he hecho unas 3 horas a la semana o así, que no va mal. Y también estoy metiendo un día de mountain bike ahora, que la llevé el otro día a la revisión y estoy metiendo un día de mountain bike. Perfecto. Pero suave, Perfecto. Lo tomo para Bueno, siempre hay que empezar por algo. Yo mi primer deporte sería el trail running, aunque ahora mismo es inviable. Mi primer deporte sería el ciclismo y el segundo sería el ciclismo bici el indoor. El indoor, bici indoor, si no sería de carretera. Ya están las ruedas de esas de colores, ¿no? Bueno, estoy, vamos, como un niño con zapatos nuevos. Abel Regnol, Dani Sanabria, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos este viernes, ¿vale? Gracias, un abrazo. Cuidaros mucho y disfrutar del fin de semana. Nacho, un placer tenerte otro día aquí en Ingrávidos, en Radio Marca. Igualmente, un placer también. Y Juan Carlos lo mismo, muy didáctico como siempre. Qué pelota. Es que te tengo que devolver el piropo. Cuídate mucho, ¿vale? Muchas gracias. Cuarta pista, en estos últimos años también ha desarrollado una interesante faceta como conferenciante. Y a todos vosotros muchas gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos, gracias por habernos acompañado tanto en YouTube como en el 101.5 de la FM, como en el podcast en iTunes, iVoox, Spotify, también en la app de Radio Marca. Buen fin de semana a todos.